Ser engañado es ser seducido a creer algo que no es cierto. Cuando una persona es engañada, cree en la mentira que le han dicho. La mayoría de la gente cree, nunca podría ser engañado. Tendemos a vernos a nosotros mismos como demasiado inteligentes para ser engañados. Pues bien, hoy queremos desafiarle a explorar honestamente y en oración su propio cristianismo para ver si está siendo seducido por la sutil sabiduría convencional de la sociedad. ¿Está usted como cristiano preparado para vivir en una confrontación radical con la sociedad? Prepárese para ser desafiado mientras exploramos la pregunta: ¿puede usted ser seducido por la sabiduría convencional? Join our host Gary Petty and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. Todas las sociedades tienen una sabiduría convencional, una creencia compartida en lo que es importante, las costumbres culturales y lo que determina lo correcto y lo incorrecto. La sabiduría convencional en los Estados Unidos incluye conceptos de democracia, libertades personales y derechos individuales. Cuando una persona cuestiona la sabiduría convencional de una sociedad, puede ser vista como radical, tal vez incluso una pequeña amenaza para la estabilidad cultural. Aquí está el desafío al cristiano que quiere entender y vivir por lo que se enseña en este libro. Las enseñanzas de la Biblia desafían la sabiduría convencional de la sociedad. De hecho, el verdadero cristianismo es una confrontación radical con la sabiduría convencional de cualquier cultura. Si está aceptando complacientemente la cultura que le rodea, entonces necesita hacerse esta difícil pregunta: ¿estoy practicando el verdadero cristianismo o estoy siendo seducido por la sabiduría convencional? El apóstol Pablo presentó una confrontación radical con la sabiduría convencional de su época. Solo piensa en algunos de los temas culturales que él habría enfrentado. En el tiempo del Nuevo Testamento, la sabiduría convencional de Roma declaró que había dioses múltiples. Juegos sangrientos de gladiadores eran buenos para la sociedad. El aborto y la cruel esclavitud eran aceptable, y el agua corriente llevada en tubos de plomo era el último avance en tecnología. No sabían que su nueva tecnología estaba envenenando su suministro de agua. Para la mayoría de la gente que vivía en tiempos del Nuevo Testamento, todas estas cosas parecían normales. Pablo comparó la sabiduría de su tiempo con la sabiduría de Dios cuando escribió a los cristianos en Corinto. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Un poco más tarde, en esta misma carta, escribió: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Bien, podría ser fácil ver cómo los cristianos habrían vivido estilos de vida diferentes que fueron una confrontación radical con la cultura del Imperio Romano, con toda la violencia y su codicia, y sus gobernantes despóticos y persecución de judíos y cristianos. Pero, ¿qué pasa con la cultura y la sociedad en la que usted y yo vivimos hoy? Los cristianos deben confrontar cualquier aspecto de la cultura a la luz de la palabra de Dios. El problema es que la sabiduría convencional parece correcta para las personas que viven en esa cultura. Cualquier persona que no está de acuerdo es visto como un poco extraño. Cuando los cristianos se enfrentaron a la cultura del Imperio Romano, fueron acusados de trastornar al mundo, pero en realidad estaban tratando de convertirlo al sendero correcto. Esa es la confrontación radical de la sabiduría convencional. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, encontramos que los cristianos volvieron a su mundo boca abajo sin violencia, influyeron a la sociedad simplemente con el ejemplo de cómo vivieron su fe. ¿Qué fue lo que hizo sobre la cultura romana para que la gente viera el cristianismo tan radical? ¿Por qué las enseñanzas de Jesús trastornaban su mundo?
Algunos aspectos de la cultura romana pueden parecer hoy como la aceptación de la diversidad cultural y el libre comercio. Había incluso libertad de religión. Bueno, siempre y cuando tolérase y aceptara todas las demás religiones como iguales. Los romanos también sometieron a otros pueblos con violencia y crueldad. Cualquiera que públicamente no estuviera de acuerdo con la superioridad de la dominación romana podría enfrentar encarcelamiento o incluso muerte dolorosa por crucifixión. Millones de personas fueron esclavizadas. Los esclavos no tenían derechos y las familias destruidas y vendidas o utilizadas por sus amos como juguetes sexuales. En el mundo romano, un feto era considerado propiedad personal y el aborto era considerado no ilegal. Si un bebé recién nacido se consideraba inaceptable por cualquier razón, los padres podían abandonar al niño en el lado de la carretera, donde se dejaba morir o ser recogido por alguien tal vez criado como esclavo. En este ambiente, los cristianos fueron torturados debido a sus creencias radicales. Creencias como si hubiera un solo Dios verdadero o que el emperador romano no era un Dios. Y especialmente ofensiva fue su creencia en Jesús como el Hijo de Dios que volvería a establecer un reino en esta tierra donde todas las personas adorarían al mismo Dios. Si estudias la evolución de cualquier sociedad, descubrirás que con el tiempo, a medida que cambian los valores, cambia la sabiduría convencional. Veamos un ejemplo. Durante muchos siglos, en las sociedades cristianas, la homosexualidad fue considerada como un asunto de moralidad, prácticas condenadas por la Biblia. En el desarrollo temprano de la psiquiatría moderna, la homosexualidad era considerada una enfermedad mental. Sin embargo, en 1973, la Asociación Psiquiátrica Americana modificó sus diagnósticos a trastorno de orientación sexual. En 1987, la mayoría de la comunidad de salud mental aceptaba la homosexualidad como una conducta humana normal. Ahora encontramos los mismos desafíos que tienen lugar en la sabiduría convencional del mundo occidental respecto al transgénero. Aunque el transgénero es todavía clasificado como un trastorno mental, existe un fuerte movimiento para declararlo como un comportamiento normal y aceptable. Entonces, ¿cómo pasa una sociedad de aceptar el transgénero como una cuestión moral e incluso una enfermedad mental para aceptar el comportamiento como normal? Recuerde, si usted estudia el desarrollo gradual de cualquier sociedad, usted encuentra que la sabiduría convencional cambia sobre el paso del tiempo como los valores de la sociedad cambian. Este tipo de cambios no ocurre de la noche a la mañana. Son parte de una larga historia de ideas cambiantes, definiciones de moralidad y lo que se considera comportamiento normal. Así que vamos a explicar cómo la sociedad de los Estados Unidos llegó a este punto en el transgénero. A mediados del año 1600 hasta principios de 1800, el mundo occidental experimentó un dramático cambio conocido como la Era de la Ilustración. La Reforma Protestante había roto el poder absoluto de la Iglesia Católica. Las monarquías europeas estaban siendo desafiadas por nuevos conceptos políticos de las repúblicas y la democracia. Ideas como la conciencia personal, la separación de la Iglesia y el Estado y el derecho de la gente común a la propiedad privada habían creado un trastorno en toda Europa y en realidad ayudó a crear lo que conocemos como los Estados Unidos de América. La ilustración se difundió a través de la tecnología innovadora de la imprenta. Hubo una revolución en las artes, la ciencia y la educación. El debate intelectual causado por estos movimientos creó el escepticismo bíblico. Muchos humanistas comenzaron a enseñar que la ética, las reglas del comportamiento humano apropiado, era una cuestión de razón humana en lugar de cuestiones de religión o tecnología. En 1859, Charles Darwin publicó El origen de las especies. En 100 años, la teoría de la evolución se convirtió en la sabiduría convencional de la época. Esto es realmente importante. Para muchos educadores, el concepto bíblico de un Dios creador fue relegado al mito. La teoría de la evolución promovió el estudio científico de la sexualidad humana sin ninguna influencia religiosa. Ahora llegamos a los últimos 75 años en la sociedad occidental.
Una explosión tecnológica en los medios de comunicación, en el cine, en la difusión por Internet, permitió a las personas observar la conducta sexual que pocos años antes ni siquiera hablarían en público. La educación pública, influenciada por la filosofía humanista, promovió el abandono de los ideales bíblicos. Cada vez más la Biblia era vista como escritos antiguos con poca o ninguna aplicación al mundo moderno. Ahora esto llevó a cambios en las definiciones del bien y del mal, y la exposición al comportamiento, una vez considerado mal, creó la tolerancia social. Y luego, cuando la gente salió del armario, compañeros de estudio, vecinos, se hizo fácil aceptar las acciones una vez prohibidas. Eventualmente los valores de suficientes personas cambiaron entonces. Hubo un cambio en la sabiduría convencional. Al igual que la aceptación y luego la promoción de la homosexualidad, ahora nos dirigimos hacia una sociedad donde el transgenderismo será considerado una condición humana normal. Estar en contra del transgénero significa que usted tiene una fobia. Usted es el que tiene una enfermedad mental. ¿Alguna vez oíste hablar de la palabra homofobia? No fue una palabra en el idioma español hasta la década de 1960. ¿Cuánto ha afectado la teoría de la evolución a los conceptos morales de nuestra sociedad? He aquí un ejemplo de cómo la teoría de la evolución ha afectado dramáticamente el sistema legal de los Estados Unidos. El estudio científico ha demostrado que diferentes especies de animales participan en algún tipo de actividad del mismo sexo. Esto se ha utilizado en procedimientos legales. Usted sabe, para probar que la homosexualidad humana es parte natural del proceso evolutivo. Piense en lo que está mal con este razonamiento. Vamos a utilizar el comportamiento instintivo de los animales para determinar el comportamiento humano. Entender, el objetivo humanista secular era relegar el estatus de los seres humanos como nada más que la forma más alta de los animales. Está en el centro de la filosofía. La Biblia afirma que los seres humanos son hechos a imagen de Dios. Somos creaciones únicas como hijos del Creador. Si vamos a usar el comportamiento animal como nuestros estándares, entonces, ¿por qué la gente no puede matar a los hijos de sus vecinos? Los leones matan a los cachorros de otros animales. Algunos animales comen a sus crías. La mayoría de las especies animales participan en el incesto e incluso lo que los humanos definirían como violación. ¿Está bien? ¿Significa esto que este tipo de comportamiento es aceptable para los seres humanos? Usted podría estar diciendo, él está haciendo un poco ridículo, pero si el comportamiento animal es el criterio legal para el comportamiento humano, ¿dónde trazaremos la línea? Como cristianos tenemos la responsabilidad de vivir una confrontación radical con la siempre cambiante sabiduría convencional de nuestra época. La triste realidad es que muchos cristianos realmente no saben lo que enseña la Biblia. Es hora de redescubrir lo que Jesús realmente enseñó. No enseñó que todas las ideas religiosas son iguales. Él enseñó que el Dios de este libro, el Dios de la Biblia, es Dios y esperaba que sus seguidores obedecieran los mandamientos de Dios. Jesús advirtió acerca de juzgar a otros, pero Él no nos enseñó a evitar hacer todos los juicios morales. Cuando los cristianos siguen los juicios de Dios, no son traficantes de odio, sino discípulos de Jesucristo. Se necesita coraje moral para defender la verdad frente a la sabiduría convencional. Jesús no enseñó que no importa lo que creas, siempre y cuando seas sincero. Esta es una de las grandes mentiras de la sabiduría convencional. Un estudio de los evangélicos muestra que Jesús enseñó verdades absolutas y la realidad del Dios de la Biblia. Los cristianos que dirigían la Inquisición eran sinceros. No borra el hecho de que estaban cometiendo crímenes contra Dios y la humanidad. Un terrorista musulmán que se suicida y mata a docenas de personas inocentes es muy sincero. Todavía está cometiendo crímenes contra Dios y la humanidad.
Para vivir en confrontación radical con la sabiduría convencional de la sociedad, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y humildes ante las enseñanzas de Dios. Es fácil condenar el divorcio desenfrenado e ignorar nuestros propios problemas de resentimiento, autojusticia, ambición, envidia y codicia. Podemos indignarnos por la persona que robó la tienda por conveniencia, pero convencernos de no pagar nuestros impuestos porque el gobierno es malo. Pero, por cierto, Jesús dijo que pagáramos nuestros impuestos. Simplemente no podemos decir las palabras de Jesús. Los cristianos deben vivir por las palabras de Jesús. Los primeros cristianos no trastornaron al mundo porque estaban involucrados en movimientos políticos y sociales. Lo trastornaron porque vivían su cristianismo. Su fe era tan real que no podían dejar de influir en los demás a través de sus estilos de vida radicales. El estilo radical de vida cristiana es resumido por el apóstol Santiago. Él escribió: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora, antes de ir al panel de Beyond Today, resumamos lo que hemos hablado hasta ahora. Primero, todas las sociedades tienen una sabiduría convencional. La sabiduría convencional es una creencia compartida en lo que es importante, cómo deben resolverse los problemas, las costumbres culturales y lo que determina lo correcto y lo incorrecto. Segundo, la sabiduría de la sociedad puede ser una tontería para Dios. El apóstol Pablo escribió que nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros parece ser sabio en esta era, que se haga un necio para que se vuelva sabio, porque la sabiduría de este mundo es locura para Dios. Tercero, los cristianos trastornarán al mundo. Los primeros cristianos vivieron estilos de vida que estaban en confrontación radical con la sociedad convencional de su época. Tanto así, fueron acusados de trastornar al mundo. Cuarto, la sabiduría convencional cambia con el tiempo. Comportamiento que una vez se consideró inmoral, primero se tolera, luego se acepta, y cuando una cantidad suficiente de personas participan, se convierte en normal. Quinto, vive de una manera que desafía la sabiduría convencional. Los verdaderos discípulos de Jesucristo no van con todas las normas sociales. Nos acompañan los compañeros de Beyond Today, Darris McNeely y Steve Meyers. ¿Cuáles son algunas de las formas en que la gente puede ser seducida por la sabiduría convencional que parece normal, pero en realidad está en contra de lo que Jesús enseñó? Cuando usted considera dónde estamos ahora en la sociedad, especialmente aquí en América, retrocede 75 años y básicamente somos un país cristiano. Tenemos oraciones en nuestras escuelas. Los 10 mandamientos están en todas partes. Y sin embargo, una vez que llegamos a un punto que dice, ya sabes, no todos son cristianos. Así que deberíamos cortar la oración en nuestras escuelas. Pero ciertamente comenzó una espiral descendente. Y entonces cortas la oración en la escuela, cortas a Dios. Y ahora eso es normal. Y así hemos trabajado en la situación en la que hemos dejado a Dios. Y eso se vuelve normal cuando lo comparamos con el lugar donde estábamos. Así que las personas que ahora oran en la escuela son vistas por la sabiduría convencional como las malas. Otro es el aborto. En 1973, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos legalizó el aborto, y algo que en otra generación del pasado la gente nunca habría siquiera soñado con legalizar como un derecho que tiene una mujer biológicamente ahora. Al menos en ese momento consagrado, ahora sigue siendo un tema muy divisivo, y las personas tienen punto de vista diferente sobre eso. Pero uno más reciente es el matrimonio del mismo sexo, y de nuevo, solo un corto tiempo antes, nadie habría imaginado que eso hubiese sido algo nuevo, legalizado en los Estados Unidos. Pero lo hizo, y la mayoría de las personas, según las encuestas, lo acepta. Se cambia fácilmente. Sí, la sabiduría convencional evoluciona.
¿cómo pueden los cristianos no ser involuntariamente seducidos por la sabiduría convencional? El desafío es, esto se ha convertido en nuestro estándar en el mundo, o el estándar de nuestro país. ¿Es realmente el estándar que vivimos o tenemos un estándar más alto? Dios nos da su estándar en la Biblia. Si empezamos a alejarnos de ese estándar y hacemos excusas sobre por qué no lo seguimos, vamos a causar problemas. Vamos a estar en problemas cuando no sigamos lo que hay que hacer. Tenemos que retroceder y vivir por el estándar de la palabra de Dios. Otra forma, Gary, es lo que les digo a los jóvenes estudiantes de nuestro colegio Ambassador, donde enseñamos clases bíblicas. Siempre les digo que, crean o no, hubo historia antes del día en que nacieron. Y cuando se trata de la sabiduría convencional, tenemos que entender que lo que se acepta hoy en otro tiempo, y en muchos casos no hace mucho tiempo, había cuerpos de pensamiento enteros, iglesia e instituciones, escuelas y familias que creían y la gente enseñaba y vivía por valores e ideales y estándares diferentes de lo que ahora se acepta comúnmente en términos de comportamiento moral y ético. Y ha sido un tremendo cambio en un muy corto periodo de tiempo en los últimos años. Y por lo tanto la gente piensa: bien, siempre ha sido así y es lo correcto y somos progresistas. Durante mucho tiempo no lo fue. Uno de los problemas es que incluso como cristianos podemos promover eso y ni siquiera saberlo. ¿Cuántas veces has escuchado la declaración? Jesús dijo, no juzgar, pero que casi se ha convertido en una manera de borrar todos los estándares. Usted no puede juzgar a la manera que Dios juzga. Bueno, la verdad es que como cristianos se supone que debemos promover los juicios de Dios. No vamos a perseguir a personas de otras religiones, pero vamos a defender lo que creemos. Usted no persigue a la gente y juzgar que la declaración de Jesús ha sido retorcida para significar en absoluto algo que Él no quiso decir. Donde Él lo dijo, sabe que no es lo que Él quiere decir si leen todo el sermón. Qué gran recordatorio de que esas discrepancias entre lo que la sociedad cree, lo que la sabiduría convencional es y lo que Dios enseña, tenemos que como cristianos tomar esa postura. No podemos permitir eso porque nuestro mundo ha llegado a un punto en el que si no apoyamos ninguna oración en la escuela, nos convertimos en los chicos malos. Pero así es. Esa es la forma en que está. Y si no defendemos la verdad, entonces seremos arrojados con todos los demás y comprometeremos la verdad de Dios. Sí, ambos usan este concepto de estar de pie para algo. Párese para la verdad. Y lo que ha sucedido, la forma en que todo se ha vuelto al revés hoy, esta sabiduría aceptada es que si usted representa algo que es contrario a lo que yo creo, usted es un enemigo. Sí. Eso es discurso de odio y no puedo tolerar eso. No me siento seguro. Y por lo que una generación viene a aceptar ese enfoque y usted de pie para un estándar y tratando de sostener algo, es entonces cuando se trata de dar marcha atrás. Y francamente, no necesitamos ser intimidados por eso. No necesitamos permitir que se conviertan en algo de lo que no nos alejamos. Está bien estar para algo basado en el valor y basado en la Biblia y no se avergüence de ello. No se deje intimidar por ello. Conformación radical. ¿Qué hacemos? Tomamos un nuevo cristiano y decimos a ser capaces de aprender y confrontar cuando la sabiduría convencional está equivocada. Creo que una de las claves que abrió esta idea de juicio es que no debemos juzgar, pero usted sabe, ese es el trabajo de Dios, pero tengo que discernir y juzgar por el estándar de Dios. Así que tengo que volver a la palabra, tengo que volver a la estatura, la medida de Cristo. Esa es la norma y tengo que vivir por ese estándar. Y ese debe ser nuestra meta. Estoy discerniendo las cosas en mi propia vida, especialmente para que no caiga en esa forma convencional de hacer las cosas. Que Dios juzgue a los demás. Ciertamente evaluar el comportamiento, tomar su decisión, atenerse a ella. No vuelve a ser, como ya he dicho, intimidado. Pero los frutos estarán allí en su vida para siempre. Y desafortunadamente los frutos pueden ser malos si la gente no vive por estándares justos.
y ayuda donde puedas, pero vive tu vida que, por ejemplo, será suficiente ante un juicio para cualquiera y los frutos estarán allí. No se avergüence. Cuando piensas en ello, cristianismo, así que la misma gente que estamos diciendo, estamos de pie en contra de lo que usted cree. Eso no significa que podemos maltratarlos, odiarlos, perseguirlos, pero tenemos que hacer la posición. Tenemos que decir, no, esto es lo que creo como cristiano, esto es lo que defiendo, y eso no es ser un fanático. Durante el programa de hoy, he explicado que el verdadero desafío para el cristiano es vivir por lo que se enseña en la Biblia. El hecho es que la mayoría de las enseñanzas de la Biblia y el verdadero cristianismo mismo están en desacuerdo. De hecho, desafía la sabiduría convencional de cualquier cultura. ¿Cómo puedes saber con seguridad qué es verdad y qué no? ¿Cómo puedes comprender si estás practicando el verdadero cristianismo o si estás siendo seducido y engañado por la sabiduría convencional? La respuesta no se encuentra en la aceptación ciega de ideas preconcebidas y opiniones tradicionales, sino por personal y sinceramente estudiar y entender la palabra de Dios, aquí, la Biblia. Ahora, para ayudarle a descubrir cómo hacerlo con eficacia, hemos preparado una ayuda de estudio verdaderamente valiosa y totalmente gratuita titulada ¿Cómo entender la Biblia? Esta valiosa publicación le ayudará a descubrir las claves que la Sagrada Escritura misma provee para desbloquear las maravillas y misterios de la Biblia. Por lo tanto, le animo a que ordene su propia copia personal gratuita de Cómo entender la Biblia, contactándonos en iduay.org para una copia totalmente en español, o puede ir en línea a beyondtoday.tv o escríbanos a la dirección que aparece en su pantalla. Y cuando solicite su ayuda de estudio gratuito, también le enviaremos una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Cada número de Las Buenas Noticias está lleno de artículos sobresalientes y bien documentados que están diseñados para ayudarle a comprender mejor no solo las muchas verdades notables de la Biblia, sino también lo que está profetizado para nuestro mundo. Una vez más, para ordenar su ayuda de estudio gratis, Cómo entender la Biblia y su suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias, contáctenos en iduay.org o vaya a beyondtoday.tv en línea para leer o descargarlos. Además, ¿le gustaría descubrir aún más acerca de las fascinantes palabras de Dios en la Biblia? Para ayudarle a hacerlo, por favor, únase a mis compañeros de Beyond Today y a mí para nuestros estudios bíblicos en vivo en línea en beyondtoday.tv. Presentamos estos estudios bíblicos cada miércoles por la noche y cubrimos una amplia gama de temas bíblicos cautivadores. Aquí está el desafío al cristianismo que quiere entender y vivir por lo que enseña en la Biblia. Muchas veces las enseñanzas de la Biblia desafían la sabiduría convencional de la sociedad. De hecho, el verdadero cristianismo es a menudo una confrontación radical con la sabiduría convencional de cualquier cultura. Los primeros cristianos fueron acusados de trastornar al mundo. No trastornaron al mundo porque estaban involucrados en movimientos políticos. Lo trastornaron porque vivían su cristianismo. Su fe era tan real que no podían ocultar sus estilos de vida radicales. ¿Está usted como cristiano preparado para vivir en una confrontación radical con la sociedad? Jesús lo hizo. Únase a nosotros la próxima semana en Beyond Today, mientras continuamos descubriendo el Evangelio del Reino. También les invitamos a unirse a nosotros en la oración Venga tu Reino. Para Beyond Today soy Gary Petty. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.